Muy buenas noches. Gracias a todos los que han llegado a tiempo, los demás siguen llegando. La cosa se pone cada vez más interesante en el FBI, ¿sí? Sí. Y quería que en este ratito preparemos el corazón para arrancar. Dice el Salmo 119, 72. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Es otra forma de decir, ya que me hiciste, ayúdame a entender para qué me hiciste. ¿Y qué te parece si le pedimos en esta noche que ese versículo se cumpla en nuestra vida? Tenés un ratito, segunditos, quizás para arreglar cuentas, quizás para agradecer lo vivido en este día, la visita de su misericordia, la mano extendida de su provisión, quizás para pedir perdón, o quizás para expresarle a Dios cuánto lo amás. Señor, en esta noche te agradecemos por poder estar juntos. Este lugar se convierte en un palacio porque tu presencia, la presencia del Rey de Gloria, del Dios Todopoderoso, de la palabra viva, de nuestro Salvador, de nuestro Señor, está aquí. Y queremos que eso que infunde tu presencia, tu paz, tu gozo abundante, la esperanza, las nuevas fuerzas que le das a los que esperan en ti, que de alguna forma, según la necesidad de cada uno, el toque de tu Espíritu llegue a nuestras vidas. Señor, ya que nos hiciste, nos formaste y que aún también a través de Cristo nos diste una nueva vida, hacenos entender tu palabra, Señor. Hacenos entender cómo quieres que te obedezcamos aún en esas áreas donde todavía no entendemos. Que la exposición de tus palabras nos alumbre en esta noche. Gracias por haber cuidado a Gustavo y a Adriana en el camino. Y en este momento, Señor, líbranos de cualquier otra distracción, que tu palabra sea una buena semilla y el corazón sea la mejor tierra para que lleve fruto. Dedicamos a ti este tiempo, te amamos y te damos gracias en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Recibimos con un fuerte aplauso a Gustavo y Adriana de la Argentina. Sí, creo que sí, no naciste en otro lado. No. ¿Cómo están? ¿Bien? Directamente del sur. ¡Qué bárbaro! Mirá, me di vuelta y me impacté así. ¿Cómo están? ¿Bien? Creo que los saludé a todos, o casi todos. Bueno, vamos hoy a tratar de abarcar un gran terreno de lo que es la bibliología. Ustedes saben, parece como que desde que arrancamos no hemos avanzado demasiado, parece, aunque en realidad, por la trascendencia de cada uno de los temas que hemos tratado, yo podría decirle que sí, hemos avanzado rápido. Pero esto es muy importante, esta primera mitad, podríamos decir, de este ciclo de capacitación que tendremos este año, es muy importante porque, como decíamos hace algunas clases atrás, cuanto más alto queremos edificar, ¿cómo andás? Cuanto más alto queremos edificar un edificio, es sumamente trascendente que tengamos cimientos firmes, sólidos. ¿Se acuerdan cuando el Señor habló de aquel que construyó su casa sobre la arena? Cuando vinieron las tormentas y la inundación, y esa casa fue arrasada, ¿no es cierto? En cambio, aquel que edificó sobre la roca, ¿qué pasa? Su construcción, su casa estuvo firme, sólida, y no fue arrastrada por aquella tormenta, ¿no? Lo mismo pasa con nuestras convicciones. Todo esto es tan importante para que podamos desarrollar convicciones firmes y fundamentalmente bíblicas. Esto parece que tengo la nariz gangoso, parece. Bueno, vengo de... Así que sepan disculpar. Esto es muy importante y vamos a avanzar mucho. Yo les voy a pedir, no voy a pedir que levanten la mano a ver quién hizo la tarea, pero es muy importante que la hayas hecho. Y porque así, de esa forma, ustedes saben que nuestra mente necesita un proceso de asimilación ante toda aquella información que recibimos. Y cuando alguien a esta hora de la noche, después de todo un día de actividades, se para y empieza a hablar como loro, como yo, por ahí no es fácil asimilar todo lo que uno recibe.
Entonces es importante que en tu casa vos inviertas tiempo en esa tarea, que es muy fácil, porque está muy, vamos a ir haciéndolo un poquito más desarrollado también al tema, ¿no? Pero todo esto, después uno lo va asimilando, la mente lo va masticando, por así decirlo, uno al reflexionar después, cuando uno comparte acerca de eso, es mucho más fácil tener claridad, ¿no? Así que lo que vamos a hacer, yo no pude traer aún los apuntes, no alcancé a completar los apuntes de la próxima clase, pero los voy a enviar por correo para que, si Dios quiere, el próximo domingo, ya que todos los que están, ustedes y los que no han podido venir en esta noche, puedan llevarse los apuntes, ¿no? Voy a hacer lo posible, yo tampoco no los voy a mandar a última hora, para que puedan hacer también la tarea y avanzar sobre el tema que viene, para que cuando yo venga ya van a estar familiarizados. No es lo mismo cuando uno habla de algo que no tiene muchos elementos como para poder hablar, ¿no? Entonces, esta primera etapa hablamos de dos cosas que son esenciales. Uno está relacionado con la persona de Dios. Hablamos de la persona, del carácter, de los atributos de Dios. Y esto es fundamental, ¿no? Porque en la medida que conozcamos más a nuestro Señor, de ese modo también nosotros vamos a conocer su corazón y vamos a estar en condiciones de poder obedecer y de poder dejarnos guiar en su camino, ¿no? En esta etapa nosotros estamos analizando o tratando de ver algunas cosas fundamentales acerca de lo que es la palabra de Dios. La bibliología, el estudio de la palabra, eso estuvimos dando algunas consideraciones previas la semana pasada, pero yo quería leer un texto, está en la segunda carta de Pablo a Timoteo, y hay un pasaje muy importante que está, capítulo 1, verso 13, en relación a esto. Pablo le escribe a Timoteo, que era su hijo espiritual, su hijo en la fe, y él lo había dejado en la iglesia de Éfeso con una misión fundamental. Él lo había dejado como pastor en esa iglesia. Él había trabajado en el establecimiento de esta iglesia, Pablo, pero Pablo, claro, en base a su llamado y a la gran labor que todavía, en base precisamente a ese llamado misionero que tenía de parte de Dios, seguía trabajando y deja a Timoteo. Y, por ejemplo, ¿cuáles eran las circunstancias por las cuales él había dejado a Timoteo? Lo vemos en su primera carta, ¿no? En la primera de las cartas. Dice versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ya en aquel primer tiempo de la iglesia, los asuntos y los temas doctrinales eran importantísimos. Se estaba estableciendo la enseñanza apostólica. Recuerden, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Para nosotros es muy fácil, sistematizar o poder comprender y poder analizar ciertos temas a la luz de la palabra de Dios. Pero ellos la Biblia que tenían era el Antiguo Testamento. Ahora, todo lo que tiene que ver con la cristología, con la salvación y con todo, era en base a la enseñanza apostólica. Y ya en aquel tiempo había controversias, había toda una influencia impulsada por el enemigo de Dios, indudablemente, pero había falsos maestros, aquellos que estaban desviando al pueblo de Dios en pos de enseñanzas que no eran correctas y mezclando con algunas cosas que tenían que ver con filosofías, con creencias paganas y todo eso. Entonces, la misión de Timoteo como joven pastor que era de esta iglesia, ustedes fíjense, la iglesia de Éfeso es una iglesia muy importante en tiempos del Nuevo Testamento, y lo deja a Timoteo porque era su persona de confianza. Pablo conocía el corazón de Timoteo, conocía las convicciones de Timoteo. Precisamente por eso lo deja, pero en su segunda carta habían llegado noticias seguramente a Pablo de lo que ocurría en la iglesia en Éfeso y los adversarios y toda la oposición que había de fuera, pero también de adentro, y todas las controversias y los problemas que en el ministerio tuvo que enfrentar Timoteo, lo llevaron a desanimarse profundamente, incluso a cuestionarse y a dudar de algunas cosas. Por eso es muy importante, cuando vos llegas acá, capítulo 1, 2 Timoteo capítulo 1, verso 13, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Y ahí de qué habla? De la palabra recibida. Voy a buscar, yo tengo otra, creo que en la versión, en la NBI,
Dice, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Timoteo tenía que entender que él era el depositario de un gran tesoro. ¿Qué era ese tesoro? La palabra de Dios. Esa enseñanza, era la palabra de Dios lo que él tenía que salvaguardar y que tenía que enseñar y que tenía que transmitir, que tenía que comunicar. El capítulo 2 todos lo conocemos. ¿Cómo arranca? Este es un libro espectacular, ¿no? Especialmente para que nosotros, todos aquellos que quieran involucrarse en el servicio de Dios, le dice Pablo, tú pues, hijo mío, sufre penalidades, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, aptos para enseñar también a otros. Y después dice, sufre penalidades, habla de ser el siervo de Dios, tiene que ser un maestro, tiene que ser un soldado, tiene que ser como un atleta, tiene que ser como un labrador. Tantas ilustraciones para que él pueda entender la trascendencia de su tarea, de su labor. Él a su vez tenía que enfocarse en transmitir esa enseñanza a personas que sean aptas para a su vez y formarlos y disipularlos al punto de que ellos también sean aptos para enseñar a otros. Este principio es el principio de multiplicación espiritual. Es muy importante en el ministerio. Es muy importante. Entonces, él tenía que atesorar, tenía que cuidar, dice, con el poder del Espíritu Santo, o sea que no es algo que él iba a poder hacer por sus propios medios. Cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Hermanos, nosotros tenemos esta preciosa enseñanza que hemos recibido y es la palabra de Dios. La semana pasada hablamos de la autoridad. Hoy en día, en la Iglesia de Cristo hay mucha confusión. Mucha confusión. ¿Saben por qué? Primero por ignorancia. Porque las personas no saben discernir, no tienen la capacidad. El creyente promedio hoy en día, y no estamos criticando, estamos asumiendo una autocrítica como hijos de Dios. El creyente promedio de hoy no tiene muchas veces capacidad de discernimiento. Ese es el principal problema de la iglesia de hoy, la falta de discernimiento espiritual. Con la Biblia en la mano no sabe resolver situaciones, no sabe dar respuestas inteligentes a las demandas de la sociedad que lo rodea. El otro día, ustedes conocen la controversia en Estados Unidos por el tema del matrimonio igualitario. Acá estamos mucho más avanzados, acá estamos... ¿viste? Había 37 de los 50 estados de Estados Unidos que ya era el matrimonio igualitario, estaba legalizado, pero no en todo el país. Y ahora hay toda una polémica y hay una reacción, muy criticada obviamente, especialmente de por ejemplo, la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos y algunas denominaciones cristianas más, por una reacción ante todo esto, ¿no? Yo he visto todo tipo de opiniones de cristianos mismos, ¿no? Y uno ve cuánta confusión hay para arribar a conclusiones, ¿no? Y yo digo, nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias de lo que ocurre en el mundo en el que vivimos. Tenemos que tener una opinión formada de las cosas. En nuestro país también, el otro día, hace unas semanas atrás, ¿se acuerdan de esa marcha que hubo a nivel nacional que se convocaba? Justamente fue un miércoles, que no me acuerdo cuál era el lema. Ahí está. En favor o para pronunciarse, lo cual es algo muy bueno, en contra de la violencia de género y todo eso. Pero en medio de todo eso se distribuían, se estaban juntando firmas para que se legalice el aborto. Y mucha gente firmaba sin saber, pensaba que estaban juntando firmas para apoyar toda esta movida, ¿no es cierto? Pero entonces estamos muy próximos a eso también. Entonces nosotros como cristianos, ¿qué tipo de actitudes vamos a tener? Yo no digo, no somos llamados a tener una reacción ni de violencia, ni para nada. Pero sí tenemos que, partiendo de la palabra de Dios, tenemos que dar razón de la esperanza y de la fe que hay en nosotros, como dice el versículo, ¿no? Tenemos que estar preparados para presentar defensa, apología se llama eso. Entonces, nuestras convicciones tienen que estar firmes. ¿Y sobre qué las fundamos? Mucho de la iglesia de hoy, gran parte de la iglesia, se basa en el dogmatismo, porque así nos enseñaron. Y cuando estuvo don Rodolfo en el año 1900, qué sé yo, los fundadores de la iglesia, y así lo enseñó, está bien, lo enseñó así, pero yo no puedo vivir de convicciones prestadas.
¿no es cierto? Muchas de las denominaciones tradicionales viven en base a la tradición, otros en base a la razón. Entonces, ¿cuál es la autoridad máxima de la Iglesia hoy? ¿Qué es lo que regula? ¿Cuál es la autoridad? La Escritura, la palabra de Dios, que no cambia a través de los tiempos. Así que yo creo que nosotros tenemos también esa responsabilidad de retener, de lo que aprendemos, establecerlo firmemente en nuestros corazones y desarrollarlo. Esto está muy relacionado, disculpen que yo no me quiero ir por las ramas, pero hay 3 conceptos que son muy importantes. Hoy vamos a ver 2. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a terminar todo esto en relación a la bibliología. Pero un concepto es el concepto de revelación, otro es el concepto de inspiración y otro es el de iluminación. Son 3 conceptos muy importantes para nosotros como cristianos. Revelación tiene que ver con todo lo que Dios ha revelado de sí mismo, lo que Él nos ha mostrado de sí. Vamos a ver, hay un concepto ahí en el apunte. Después, lo que tiene que ver con la inspiración es cómo Él lo transmitió, cómo transmitió esa revelación. Y la iluminación tiene que ver con la operación del Espíritu Santo o una operación del Espíritu Santo en nosotros para que podamos comprender esa revelación. ¿Entienden? Que fue transmitida a través de los escritores bíblicos siendo inspirados, ¿no? Entonces, cada una de estas... Y no tenemos que confundirnos. ¿Por qué? Porque si uno trastoca o confunde alguno de estos conceptos, puede llegar a estar cometiendo graves errores. El Señor me reveló. ¿Hoy podemos decir eso acaso? El Señor me inspiró. Bueno, en algún sentido hay que vamos a hablar de inspiración. Entonces, a veces tengamos cuidado con los conceptos, porque hay personas, ustedes saben que hoy en día hay personas que piensan que Dios les sigue revelando cosas. Entonces la Biblia se sigue escribiendo. Ponen lo que soñaron a través de un éxtasis o de alguna experiencia personal, lo que piensan que Dios le dijo, lo ponen a la altura de la autoridad de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿es todo lo mismo acaso? Bueno, esto es importante, por eso es importante que nosotros desarrollemos conceptos. Vamos a avanzar rápido. Ustedes saben que la Escritura, la Biblia, es tan importante, hay cosas tan significativas y singulares. Hay una pregunta, la primera de todas, que está en la página 11, en esas preguntas de repaso. Vamos a avanzar. Mucho de esta primera parte que está relacionada con la singularidad de la Biblia está tomado de ese libro que nosotros hemos subido en el Facebook, que es Evidencia que exige un veredicto de McDowell, ¿no? Está todo el libro ahí, que ese libro es muy interesante para analizarlo, para poder leerlo. Por supuesto, es un libraco bastante... No lo traje, me lo olvidé, lo iba a traer para que ustedes lo puedan ver en papel como es, un libro grande, pero es muy interesante. La primera pregunta dice, ¿cuáles son algunas de las razones por las cuales decimos que la Biblia es singular? Ahora yo les vamos participando todos, por favor, siéntanse con toda la libertad. ¿Por qué la Biblia? ¿Podemos decir que la Biblia es singular? ¿Cuáles son algunas de esas singularidades? No tengan vergüenza, fuerte. ¿Cómo? Muy bien. Vamos a tratar de ir avanzando. Primero, es singular, ¿por qué? Por su continuidad. Y ahí tenemos algunas de las cosas que se desarrollan ahí. Por ejemplo, ¿por qué? Cuando hablamos de la continuidad, ahora vamos a entender a qué nos referimos. Dale. Ajá. Esto es muy interesante. Tenemos un libro que no fue escrito, no se sentó un escritor o me voy a poner a escribir un libro, no. Se trata de la compilación de 66 libros que fueron escritos en un periodo de 1600 años. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? ¿Por qué decimos que es singular la Biblia? Distintas clases sociales. Trasfondos culturales, ¿no es cierto? ¿Qué más? Distintos lugares relacionados con la experiencia que viven estas personas, ¿no? ¿Qué más?
Circunstancias, estados de ánimo. Ustedes siempre recuerden esto como lo que hablábamos la otra vez, la doble autoría. Entendemos que la Biblia es el libro de Dios, pero también fue escrito a través, o es la palabra de Dios a través de hombres que Él utilizó, sin anular sus experiencias. Ahora vamos a ver. Entonces, todas esas situaciones fueron importantes en relación al escrito. En distintos idiomas, en distintos lugares. Asuntos controversiales. Sin embargo, vos vas a ver que hay una unidad de criterio, no hay contradicciones. Cuidado, hay aparentes contradicciones, por ahí en lo geográfico, porque en la narración que hace alguno de los evangelios de algo que hacía Jesús, que uno dice que pasó, que un suceso fue afuera de Jericó, otro que fue de los muros hacia adentro, el otro de los muros hacia afuera. Hay cosas que se resuelven fácilmente cuando vos entendés la perspectiva de aquel que escribió el libro. Hay aparentes contradicciones, pero en los temas realmente sustanciales, por ejemplo, lo que Exactamente. Hay una armonía y todo te hace pensar todo eso, decir, ¿cómo se pusieron de acuerdo estos tipos para escribir? ¿Vos pensás que acaso en 1500, 1600 años se pudieran haber puesto de acuerdo más de 40 personas distintas de distintas de culturas y de distintas culturas, trasfondo cultural, de distinto trasfondo social? Imposible. Entonces, vemos que es singular por su continuidad, por el mensaje armónico que transmite. Es singular por qué más. Vamos rápido. Ajá. Bueno, esto tiene que ver, no sé si todos lo pudieron leer, pero es impresionante, es el libro. Estaba viendo sin querer un documental, yo no me acuerdo si en Nat Geo o en uno de esos canales de documentales, y hablaban de las 10 cosas que más influenciaron en la cultura del ser humano. Y en el número 1 está la Biblia. Es impresionante. Qué bárbaro, no está hecho por cristianos eso, ese documental. La Biblia es lo que más ha influenciado al hombre. Y eso tiene que ver con su circulación. Dice, por ejemplo, en los últimos 10 años, más de 100 millones de ejemplares cada año han sido impresos de la Biblia. Impresionante. El libro más traducido es singular en su traducción. ¿Qué dice? En relación a eso, ¿qué se nos dice acá? El primer libro que se tradujo, ¿cuál fue? La Biblia, pero ¿cuál fue la traducción? ¿Se acuerdan? No, antes todavía. Antes. Acá dice, la Septuaginta. La traducción de los 70, la Septuaginta. ¿Por qué Septuaginta, señor? ¿Qué nombre feo le pusieron? Bueno, porque eran 70 traductores eruditos de su tiempo, 250 años antes de Cristo. Impresionante. Tradujeron el Antiguo Testamento al griego. Impresionante, qué bárbaro. Es el libro más traducido. El libro que más existe en más idiomas, más de 2000 idiomas. Qué bárbaro. ¿Qué más? La Biblia es singular, ¿por qué? Por su supervivencia, a través del tiempo, aún siendo escrito en materiales perecederos. Eso es muy interesante cuando vos podés verlo, descargarlo ahí del Facebook a este libro, y ahí se desarrolla y se trata acerca de cómo fueron los primeros manuscritos, en qué se escribía, los materiales, aún así que eran materiales muy delicados, papiro, las pieles curtidas, como la conservación, aún así, al paso del tiempo, cómo fue preservado a través del tiempo, cómo subsistió. Hay evidencias y hay comparaciones. Por ejemplo, yo no recuerdo si en el año 1947 fue cuando descubrieron en Qumran, en una caverna, casualmente, entre comillas, un pastor de animales encuentra al tirar una piedra, porque estaba buscando una oveja, un animal que se le había extraviado, y tira una piedra, cae dentro de una caverna y se escucha algo roto. Y cuando va a investigar, encuentra un jarrón, una ánfora,
que estaba rota, y adentro de esa había otros jarrones sellados de cerámica, y estaban llenos de rollos adentro. Y ahí se encontraron rollos completos, por ejemplo, de Isaías, eso lo vamos a hablar la semana que viene, copias manuscritas, mucho más antiguos, cientos de años más antiguos de la copia más vieja que había de esas porciones bíblicas, de esos textos bíblicos. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué era tan importante? Si era más viejo, no, al contrario, más valioso, cuanto más viejo. Y comparando los textos bíblicos, prácticamente no había diferencia. Por eso nosotros entendemos en la confiabilidad de la palabra, nosotros que tenemos traducciones, pero fíjense qué bárbaro, cómo Dios se encargó de preservar su palabra a través de los tiempos. Sí. Perdóname, ¿no? Con respecto a esto de la supervivencia, me acuerdo justamente del mismo autor de George McDowell, La verdad inconmovible, que habla, dice, la comparación esto de la efectividad de la palabra, comparándolo con un pasaje que dice ni una jota ni una tilde. Exactamente. El Señor se encargó de eso. A pesar de lo extensa de los años, nada va a cambiar, ¿no? Exactamente. Entonces eso nos da la pauta al comparar copias mucho más viejas con las que actualmente se tenían como las más viejas en ese momento. No había diferencia. Entonces eso es algo que fue un boom, digamos, y generó un impacto muy fuerte a partir de aquel momento, precisamente en relación a esto, a la preservación del texto, a las evidencias de los manuscritos, ¿no? Y cómo ha sido el libro más copiado, incluso en relación y comparándola con obras de los clásicos, de los filósofos y de los literatos más reconocidos a través de la historia, ¿no? Incluso a pesar de la persecución, a pesar de cómo ha sido perseguido, incluso en la época del oscurantismo, en la Edad Media, se quemaban Biblias en tiempo de la Inquisición. El otro día estaba leyendo la historia de una chica muy joven que era criada de unas personas de mucho dinero, y le encontraron una Biblia haciendo las requisas, los inquisidores, y entonces el castigo era la muerte, y le emparedaron, con grilletes la pusieron a una pared, entonces la llevaban a que niegue al Señor porque ella era creyente, y por eso tenía una Biblia y la leía. Y entonces le levantaban la pared, y en la medida que iba levantándose esa pared, porque te morías asfixiado evidentemente, ¿no? Y ella nunca negó al Señor, ni negó, ella misma dijo que era de ella la Biblia, nunca esa Biblia, ese ejemplar de la Biblia. Y murió siendo muy joven, ¿no? Yo no me acuerdo el nombre de esta chica, pero es reconocida como una de los mártires, de los martirios más tremendos que hubo en la historia. Y aún así, a pesar de las persecuciones y a pesar de todo lo que se quiso hacer contra el pueblo de Dios y contra la palabra principalmente, no ha podido ser destruida ni ha menguado en su desarrollo y en las copias, en la multiplicación. Incluso aquellos que se han dedicado sistemáticamente a contradecir al pueblo de Dios y a la Biblia, por ejemplo, acá habla de Voltaire, el filósofo francés, dijo que la Biblia y el cristianismo habrían pasado a la historia 100 años después de su muerte. Sin embargo, no fue así. Y yo creo que es en la casa de él que hay Sí, algo así, en la casa de él, que era de él, qué bárbaro, ¿no? Como el que pasó la historia fue él. Sí, algo relacionado. Bueno, ¿qué más? La Biblia es singular, ¿por qué más? Por sus enseñanzas. Y ahí podemos ver cómo las profecías, ninguno de todos los Buda, Mahoma, nadie pudo predecir nada respecto incluso de sí mismo, como si la palabra pudo predecir acerca de, por ejemplo, el advenimiento del Mesías, con tanto detalle, por ejemplo, Isaías, ¿no? Cómo esas profecías mesiánicas y muchos de los salmos y libros proféticos hablan con tanta exactitud que parece, incluso muchos de la alta escuela crítica hoy en día y los que racionalizan y están en contra de la sobrenaturalidad de la Biblia, discuten la historicidad de muchos libros bíblicos, porque claro, dicen, no puede ser, es imposible esto.
Es singular por sus enseñanzas, la profecía, la historia. La narración es tan fidedigna. Nosotros vemos cómo la historia siempre la escriben los que prevalecen después de las guerras y siempre ha sido así el ser humano. El que cuenta la historia siempre es el que cuenta un aspecto de la historia, ¿no? Sin embargo, la Biblia es única en el sentido que cuenta las cosas tal cual son. Aún relata las caídas de aquellos, por ejemplo, vemos el rey David, que era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, aún así muestra y cuenta y narra el triste periodo de su vida en el que él cae en adulterio y todo lo que hizo. No oculta nada de nadie. Exactamente. Sí. Es notable. No hay otro libro que lo haga de la misma forma, ¿no? Moralidad, incluso la Biblia se constituye en el libro que más influenció a la ley humana. Mucho de lo que... Yo no sé, actualmente tal vez hay algún estudiante o alguien que ha estudiado Derecho, no sé acá. Yo me acuerdo hace varios años atrás todavía se estudiaba, por ejemplo, el libro de Romanos. En la carrera tenías algunas materias que se estudiaban partes del texto bíblico de Romanos, por ejemplo, cosas muy interesantes porque por la influencia que tiene la Biblia. Ahora, qué contradictorio, por ejemplo, hoy estábamos hablando de Estados Unidos, como aquellos países que tienen un origen evangélico, hoy están haciendo todo lo posible por despegarse del Evangelio, y eso cómo ha llevado a la decadencia en todos los aspectos de la nación, ¿no? Muy bien, la Biblia es singular también porque más. Muy bien, hay cosas muy curiosas, ¿no? ¿Cómo podríamos, dice, si se destruirían todas las Biblias de una ciudad, las partes más importantes podrían ser reconstruidas en base a los textos bíblicos que haya en las bibliotecas que tienen partes de esos textos o referencias al Evangelio, ¿no? Bueno, en fin, hay un montón de cosas que la hacen singulares. Por ejemplo, evocación de literatura. Jesucristo y la Biblia han dado origen a más sermones, poemas, oraciones, discursos, obras de arte, volúmenes de erudición lingüística, filología, filosofía, historia, sociología, antropología, educación, etc. Hay también gran cantidad de himnos, cánticos como ninguna otra persona o libro hayan evocado jamás. Cómo ha influenciado y ha generado toda otra literatura. Es impresionante, impresionante. Por último, todo lo que nosotros vemos respecto de lo que es la singularidad de la Biblia, en definitiva todo lo que vimos hasta este punto, no evidencia que la Biblia sea la palabra de Dios, en todo caso, hasta acá, esto que hemos visto, pero sí muestra o eleva a la Biblia en relación a cualquier otro tipo de libro o literatura como el libro único, distinto por su singularidad, totalmente diferente a cualquier otro libro. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Esto es muy simple. Es referencial, es algo que nos ayuda a ver, nosotros podemos entender todo esto desde la perspectiva del propósito de Dios. Porque para nosotros hay un aspecto sobrenatural en la palabra de Dios. Entendemos que, ¿se acuerdan los textos que veíamos la clase pasada? Por ejemplo, dice ese texto que la palabra es viva y eficaz, es viva, más penetrante que toda espada de dos filos, llega hasta lo más profundo del ser humano. Y nos refleja con nuestra condición, como recién decíamos, ¿no? Pone de relieve y muestra la condición humana tal cual es. En definitiva, es un libro singular, único, diferente. Pasamos al tema de la revelación. Vamos a tratar, usted me parece que... usted me parece que no hicieron la tarea, che. Bueno, vamos a arrancar con el tema de revelación especial. Vamos con algunas definiciones. Yo no recuerdo si acá yo incorporé algunas definiciones o en el tema de inspiración, algunas que no están tal vez acá. Pero lo primero que vamos a ver es la definición. ¿Cuál es el concepto? Hay un doble concepto que me pareció muy interesante acá al principio del apunte. ¿Alguien lo puede leer? ¿Cuál es el concepto de revelación? Para que podamos entender. Estaba mirando acá, sí, me había equivocado. Bien. La palabra
Uh-huh. Muy bien. Esta es una definición de Luis Sperry Chafer en su Teología Sistemática. Es muy importante esto. Es el acto divino de comunicar al hombre lo que de otro modo éste no podría conocer, no podría saber. Esto tocante a lo que es Dios, su naturaleza, sus propósitos para con nosotros los seres humanos. Entonces vamos a ver que hay dos vías de revelación, una llamada la revelación general, la otra la revelación especial. ¿En qué consiste esto? ¿Revelación general o natural? Pueden leerlo, estamos en la página 4. La revelación general es la autorrevelación de Dios en sus obras. La revelación natural es la que Dios da continuamente a todos los hombres y por la cual da a conocer su potencia y divinidad. Es aquella revelación que es comunicada a través de la naturaleza y la historia. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿entienden? Ahí entendemos de qué se trata esta revelación. ¿A través de qué cosa? A través de la naturaleza, de las cosas creadas. Es lo que Dios nos da a conocer de sí mismo. ¿Alguien tiene el Salmo 19, versículo 1 al 4? ¿Alguien lo puede leer? Este es un pasaje muy importante en este punto, el Salmo 19. El otro día considerábamos acerca de la perfección. Léelo. Sí, 1 al 4. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar. Noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonido ni palabra. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra. Muy bien, muy bien. Es muy buena esa traducción. Dice, ¿vos qué tenés, Reina Valera, por las dudas? A ver, léelo de ahí. Dice, el cielo proclama la gloria de Dios, su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí, las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras ni se oye voz alguna, su mensaje llega a toda la tierra, hasta el último rincón del mundo. Allí Dios puso un lugar para el sol. Muy bien. Fíjense, qué bárbaro, ¿no? A pesar de que no hay palabras, hay un mensaje que se transmite. Dios se revela a sí mismo a través de las cosas hechas. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo nosotros los seres humanos podemos comprender que hay un ser sobrenatural que ha creado todas las cosas? Eso está en el ser interior, es algo que está incorporado en todos nosotros. Existe esa noción, esa idea, esa conciencia de un creador. En Romanos capítulo 1, y este pasaje ya también es definitorio, paralelo a este otro que leíamos recién, Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante, es un pasaje muy fuerte. Es un pasaje de denuncia, es un pasaje confrontativo. Pablo le escribe a los romanos, y los romanos eran personas que tenían una fe sincretizada. ¿Qué quiere decir eso? Era la combinación de muchas creencias, porque era una ciudad cosmopolita y era la capital del imperio. Entonces ellos eran tipos que habían evolucionado, entre comillas, en una cultura multifacética de todos los pueblos conquistados. El otro día vi una película de cómo llegaron por la ruta de la seda hasta China los romanos. Impresionante. Llegaron a lo que es Inglaterra. Vos ves el día de hoy en Inglaterra, ves los acueductos, los puentes, toda la arquitectura romana en España. Impresionante. Entonces todo convergía en esa cultura multifacética, globalizada de aquel tiempo, podríamos decir, aún las creencias religiosas. Entonces Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, fíjense, que detienen con injusticia la verdad. Esto es muy importante lo que está diciendo. Nosotros tenemos la verdad. Cuando vos querés compartir y transmitir el Evangelio, hay quienes se van a levantar y se van a oponer. Eso es natural en el ser humano. Dice, y fíjate, acá está lo importante, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad. ¿Qué quiere decir deidad? Divinidad, naturaleza divina, o sea que Él es Dios. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Fíjense lo que dice la Biblia. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El ser humano no tiene excusa delante de Dios, aunque tal vez nadie le haya ido y le haya dado un folleto ni le haya hablado explícitamente del Evangelio según Jesucristo. Aún así, no tiene excusa delante de Dios porque puede entender que existe un Creador a través de las cosas hechas. No es porque a mí se me ocurrió, lo estamos leyendo acá. Ahí me gusta mucho, perdón. Diga. En la traducción del lenguaje actual, lo dice con tanta simplicidad. Léelo. Dice, por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. No tiene excusa. Es impresionante. La otra vez creo que con él, ella me preguntaba la otra vez, porque hay muchas dudas que surgen, y las personas, y los que estaban en América acá antes que lleguen los españoles, qué sé yo, viste que vienen todas esas dudas, esas cosas. Bueno, vamos a ver si la semana que viene podemos destinar un momento muy interesante, también un poco en base a ciertas historias de nativos, impresionante, adoradores del Dios verdadero. En culturas que vos decís, no, ¿cómo conocían? ¿Pero por qué? Porque esa conciencia, eso que el ser humano tiene incorporado en sí mismo, les habla de la existencia de Dios. No tienen excusa. Por supuesto, en base a una revelación mayor, hay más condena, más castigo. Y aquel que conoce más y que rechaza más de parte de Dios, es aquel a quien más se le demandará. Muy bien. Bueno, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, es un pasaje tremendo. Es muy duro, pero es muy importante, porque nosotros podemos entender entonces que estos conceptos que nosotros, ahora sí nos cierra todo esto, ¿no? La revelación general. Bueno, cómo Dios se dio a conocer a sí mismo al hombre a través de su creación, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son algunas de las formas de la revelación general? Vamos a nombrarlas. Tenemos ahí todos los textos. Al pie de la página 4, las formas de la revelación general. En la naturaleza, recién estábamos leyendo eso. Ajá. Bueno, acá hay una definición muy interesante de Louis Berkhof, un teólogo alemán, Louis Berkhof. Dice así, estamos en la página número 5, punto número 2, la revelación de Dios en la providencia. Entendemos por providencia aquel continuado ejercicio de la fuerza divina de Dios, por medio de la cual el Creador preserva a todas sus criaturas, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia su determinado fin. ¡Qué bárbaro! Es una muy buena definición teológica, obviamente. Pero es cierto, porque Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. Y el hombre recibe, el ser humano, todos los beneficios de la gracia de Dios. Porque nosotros, si no habría un cierto equilibrio, como aún la inclinación de nuestro planeta Tierra, y aún con todos los desastres que ha hecho el hombre con la creación, aún así Dios es el creador y el sustentador, se encarga de que nosotros podamos respirar. Ustedes, si podríamos saber la cantidad de cuerpos aerolitos y cuerpos que vienen e impactan contra la atmósfera, sin embargo se desintegran, podríamos nosotros, no sé, estar destruidos. ¿Cómo la perfección de la creación de Dios y cómo Él se encarga de preservar su creación? La providencia, ¿no? ¿Qué más? La conciencia, bueno, recién estábamos hablando. Y ahí el capítulo 2, dice, según el apóstol Pablo, los gentiles, o sea, los que por naturaleza no son del pueblo de Dios, no tienen el testimonio de la ley, pero sí el testimonio interno de la conciencia. Estábamos hablando hace un momento de eso. Muy bien. Quiero avanzar un poquito más rápido.
La conclusión ahí, podemos terminar para tomar 2 o 3 minutitos, después 5 minutos. En conclusión, el hombre no regenerado, ¿quién es el no regenerado? No degenerado. ¿Qué es el hombre regenerado? Vamos a ir familiarizándonos. Cuando se habla del hombre o las mujeres, estamos hablando que no se ofendan, chicas. Hombre y mujer, ¿no? Genéricamente estamos. No regenerado o regenerado, ¿de qué hablamos? De aquel que conoció a Dios, ha sido regenerado, porque ahí eso es una de las operaciones del Espíritu Santo que ocurre en la vida de aquel que lo recibe como Salvador de su vida. Se llama regeneración. Regeneración es la nueva vida de la cual le hablaba el Señor a Nicodemo, ¿se acuerdan? Nicodemo, viste que el otro, sabemos que vienes de Dios, tipo capo, ¿viste? El Señor, ¿viste? Yo no sé si estaría cansado, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero le dice, Nicodemo, vos necesitas nacer de nuevo. No le habló de las 4 leyes, no le habló ni 4 puntos para la salvación, y después Nada, necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Le dijo, lo mató. Nosotros nos embarullamos tanto. Bueno, eso es la regeneración, fue regenerado, que es cuando algo se regenera. Se regenera, vuelve a nacer, a generarse nuevamente. Porque le cortá la cola al camaleón, ¿qué pasa? Le vuelve a crecer. Se regenera. Te lastimás o algo, la piel, ¿qué pasa? Se hace una cascarita, qué sé yo, se cicatriza y se regenera la piel. Bueno, lo que ocurre espiritualmente, el hombre que no conoce cuando lo conoce al Señor, hay una regeneración, una operación del Espíritu Santo. Qué bárbaro, ¿no? El hombre no regenerado puede recibir o rechazar la revelación general, y cualquiera que sea su decisión es responsable. Todos los hombres son responsables delante de Dios. Todos han recibido distinta luz. ¿Qué quiere decir? Que algunos han conocido más de Dios que otros. Ustedes saben que hoy en día hay millones de personas en el mundo de hoy que no saben quién es Jesús. Que vos dirías, ¿conocés a Jesús? Vas a una aldea. ¿Conocés a Jesús? No sé, acá en esta aldea no vive, te va a decir. No tienen ni idea de quién es Jesús, ni idea, nada, 0. Aún así es responsable delante de Dios. Eso dice la Escritura. ¿Por qué? Exactamente. No tienen excusa. Porque se pueden dar cuenta a través de la conciencia, del ser interior, a través de las cosas creadas, que existe un Dios, un creador y sustentador de todas las cosas. Bueno, cortamos acá un minutito y un ratito y seguimos después. ¿Seguimos? Seguimos y vamos a intentar. Vamos a ver si podemos concluir en esta noche con lo que es revelación especial. Entonces estamos de acuerdo, ¿no? Acerca de lo que es la revelación general o natural, podríamos decir, porque a través es lo que Dios dio a conocer de sí mismo, lo que Dios dio a conocer de sí mismo a través de lo creado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso también tiene relación, presten atención por si ustedes ven en algún libro de estudio bíblico, teológico, qué sé yo, ven lo que es la teología natural, está relacionado con esto. Ahora vamos a hablar de revelación especial. Indudablemente todo esto dispara un montón de interrogantes y de cosas, y si pudiéramos desarrollar todo esto sería hermoso, está bárbaro. Simplemente nosotros estamos haciendo referencia para que comprendamos. El otro medio de revelación, dijimos que Dios se revela a través de 2 medios, revelación natural o general y revelación especial. A ver, ¿quién puede leer ahí la definición de lo que es la revelación especial? Hay una... Es la revelación que viene como resultado de una intervención sobrenatural en cuanto a origen y método. Ahí está, Es la que viene como resultado de una intervención como sobrenatural, O sea, lo otro tenía que ver con lo natural, con lo creado,
Pero en este caso hay una intencionalidad de parte de Dios de revelarse a sí mismo a través de otros medios. Vamos a ver, bueno, hay una... Está esta sola definición, disculpad, porque yo no lo tengo acá esto. No, pero le estoy preguntando ya... Esta es la que ustedes tienen ahí en el apunte, ¿no es cierto? Acá, ustedes tienen una definición de Bernard Ramm, que es un teólogo, fue un teólogo, dice, es la palabra de Dios en una forma concreta a una persona o grupo específico. Por ejemplo, cuando él le habla de revelación especial, se expresa de esa forma, ¿no? Ahí hablando de la palabra de Dios. En una forma concreta a una persona o grupo específico. Formas de la revelación especial. Vamos rápido en este caso. Formas de la revelación especial. ¿De qué forma o cuáles han sido a través de la historia? Cuidado, hago esta aclaración. No quiere decir que estas sean las formas a través de las cuales Dios se revela hoy, sino cuáles han sido los medios a través de los cuales Dios se reveló a través de la historia. Ajá, ¿cuáles eran estos casos? Revelación directa. Ahí está. Entonces tenemos un montón de casos. Adán, Abraham, Noé... Bueno, ahí tenemos cómo Dios directamente hablaba con personas. Hoy en día esto es así. No, audiblemente no por lo menos. Vemos que Dios se maneja de otra forma con nosotros. Segundo, milagros. Hay una definición muy interesante porque cuando hablamos de milagros, cuidado, hay que tener esto lo vamos a tocar en otro momento, porque está relacionado también con otras operaciones, especialmente cuando veamos algo del Espíritu Santo. Pero acá hay una definición muy interesante. Es una obra singular de Dios, una operación especial de parte de Dios, que se halla más allá del orden de las criaturas. ¿Qué quiere decir? Es algo totalmente sobrenatural, que rompe todo lo establecido, las leyes y las normas físicas de la naturaleza. Es algo especial de parte de Dios y por encima del poder de ellas para confirmar la verdad divina. Por ejemplo, cuando Jesús hizo milagros, ¿por qué hizo milagros Jesús? Porque era una de las credenciales que respaldaban su divinidad. Jesús no hizo los milagros porque sí, incluso nunca hizo un milagro para sí mismo. Eso tiene que ver con el renunciamiento que él voluntariamente tuvo del ejercicio, no los quiero confundir, pero esto es importante, lo hemos hablado, del ejercicio de los atributos divinos para sí mismo, por ejemplo. Él no renunció a todo eso. Sí, en circunstancias especiales, él obraba en misericordia, gracia, para enfermos, endemoniados, todo eso, y todo eso atestiguaba de su poder, estaba certificando su persona divina. Siempre, con cada milagro en el relato bíblico hubo un propósito, no es que era porque sí nada más. Sí. Aún cuando al final parte el Señor le deja el mandato a los discípulos, pone los milagros, van a haber señales, pero todo con un propósito que es exactamente. En torno de predicar el Evangelio y todo. Exactamente. Los milagros tuvieron una función muy importante en ese primer tiempo del establecimiento de la iglesia, porque era lo que respaldaba la autoridad apostólica también. Acreditaba que lo que ellos transmitían y enseñaban y el evangelio que predicaban venía de Dios. O sea, lo que estaban haciendo estaba respaldado por el mismo Dios. Entonces, ¿hay milagros hoy en día? Eso es muy interesante. Por supuesto que sí, porque Dios es Dios. Y Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Él es Dios, no está condicionado. Nosotros estamos condicionados. Pero sí con un propósito en particular. Pero cuidado, los milagros son, por ejemplo, el otro día tuve una charla con un hermano, si vos tenés una enfermedad que está avanzada, pero a través de un tratamiento médico y de medicamentos y de una operación, y te sanás de esa enfermedad, bueno, nosotros podemos decir, ¿es un milagro? Y sí, pero lo entendemos desde la parte de que Dios estuvo detrás, estuvo operando a través de todas esas circunstancias, pero desde este concepto no es un milagro, porque no está yendo, es como Dios opera a través de las cosas. Pero cuando hablamos específicamente desde este concepto, lo que es un milagro es algo que va más allá de toda
concepción y de toda lógica humana y de todo. Cuando resucitó al hijo de la viuda, por ejemplo, a Lázaro, estaba muerto, 4 días, un olor podrido bárbaro, estaba muerto, lo resucitó, milagro, ¿entienden? Va más allá de los medios humanos. Bueno, vamos rápido. Las formas de la revelación especial, revelación directa, milagros. La historia, todo como Dios a través de la historia se ha manifestado. Teofanías, son manifestaciones de Dios, por ejemplo, de Cristo antes de su encarnación. Vamos a ver muchas apariciones, ¿viste? Parece que Jesús aparece ahí en el pesebre Belén, pero realmente el Señor fue protagonista desde siempre. Vas a ver a Jesús en las páginas del Antiguo Testamento muchísimo, desde la creación misma ahí en Génesis. ¿Qué más? Ángeles. Un ángel, ¿qué significa la palabra? Mensajero. ¿Cómo venían y eran, por ejemplo, ¿se acuerdan ahí en el libro de Daniel cuando viene el ángel y le trae el mensaje a Daniel? Venían con un mensaje de parte de Dios. ¿Qué otra cosa? Sueños. Aún cómo Dios le hacía soñar a personas que no eran creyentes, Nabucodonosor, el faraón, y le mostraba cosas impactantes, ¿no? Pero Dios se manifestaba de un modo especial, recordemos esto, revelación especial de Dios a través de sueños. ¿Qué otra más? Visiones. Una representación sobrenatural de una escena o circunstancia a la mente de una persona mientras se halla despierta. Es como que ve una escena, como si a vos te muestran una pantalla y vos ves eso, es una visión. Pedro cuando tenía que ir a la casa de Cornelio. Sí, exactamente. Tenemos muchos ejemplos y casos. Me hizo reír lo de los lienzos, pero bueno. 8. Hay una historia que tenemos. 8. Éxtasis. Bueno, acá éxtasis. ¿Cuál es el concepto de éxtasis? Acá dice. Es terrible, Henry. Le pega como Messi, hace así, ¿viste? Y te emboca. No dijo nada, dijo esto. No. Bueno, éxtasis. Es un estado mental en que la persona se halla parcial o totalmente inconsciente de sensaciones objetivas, pero intensamente alerta o protagonista de lo que está viviendo en ese momento. Tenemos ejemplos ahí. ¿Se acuerdan cuando en 2 Corintios dice, conozco a un hombre que está hablando de sí mismo? Que no, si es en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, subió al tercer cielo y vio cosas inefables y gloriosas que no le he dado a conocer a hombre. Tremendo. Ese es en un éxtasis. Después aparecen, vamos rápido, ya rompimos todos los esquemas. Urim y Tumim. Esto ustedes van a ver que aparece, se piensa, porque no hay una explicación, pero eran 2 piedras aparentemente que estaban suspendidas o que estaban en el pectoral del sacerdote, la vestimenta del sumo sacerdote judío, y a través de ese Urim y Tumim, que aparentemente significa luces y perfecciones, era una forma, no sabemos bien porque no está relatado cómo se usaba eso, si se tiraba, si se regoleaba, no lo sabemos. Me acuerdo de mi abuela que tenía jugaban con los carozos, que tiraba uno para arriba y agarraba al otro, no sé cómo era. La payana, ¿cómo era eso? Bueno, no me acuerdo, no sé cómo hacían, pero hacían. De esa forma Dios guiaba muchas veces las decisiones, como también la suerte. Se echaban suertes. Incluso eso estuvo vigente, era normal para ellos, para los judíos. ¿Se acuerdan cuando Pedro dice antes de que venga el Espíritu Santo, en Hechos 2, antes, cuando estaba reunido con los 11 que había quedado, bueno, dice, ya que Judas había traicionado al Señor, dice, tome otro su oficio, entonces echan suertes. Se consideraba que esa suerte estaba influenciada por Dios, no era que tiraban dados ahí, algo, y que salga lo que salga, no. Indudablemente ellos confiaban y creían que eso era guiado por Dios. La revelación, junto a la palabra, la revelación suprema de Dios, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice el Señor. La persona de Cristo, la revelación máxima, suprema. Pero junto con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque gracias a la palabra es que nosotros tenemos el registro de la enseñanza, de
de la revelación que Jesús hizo de sí mismo, que Dios hizo de sí mismo en la persona de Cristo. Algunas características. La palabra de Dios, ¿cómo es? Primero, sobrenatural. Algunos textos. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra misma se manifiesta, habla de sí misma, ¿no? Como transmite cosas que no son normales, que no son naturales para el ser humano, aseverando y haciéndonos ver que es sobrenatural. Y después hay un texto que está en 1 Corintios 2, dice, antes bien, 1 Corintios 2:9, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Impresionante. Bueno, la Biblia atestigua de sí misma como sobrenatural. Progresiva. Dios no reveló todo, no dio todo al mismo tiempo. Se fue revelando progresivamente a través del tiempo, de la historia, al hombre. Es completa para la presente era. Tal vez muchos que desacreditan hoy la autoridad y la canonicidad de la Biblia dicen que es irrelevante, que es anticuado el mensaje de la Biblia para los tiempos en los que vivimos, para nada. Tenemos en la Biblia todo lo que quiso revelar el Señor acerca de sí mismo para con su pueblo. Por lo tanto, es una revelación final. No necesitamos esperar que Él se siga revelando. Todo lo que Él quiso revelar y que lo que Él quiso que nosotros sepamos está acá. Hay muchas otras cosas más que podríamos saber. Sin embargo, Él no consideró que fueran relevantes. Hay muchos misterios, cosas que hay en los agujeros negros, no sé, en el espacio, qué sé yo, hay tantos interrogantes que tenemos. Lo que Él quiso que sepamos está acá. ¿Qué pasó cuando el Señor cumplió 22 años? No sé, no estuve. Lo vamos a saber, le vamos a poder preguntar cuando estemos en el cielo. Pero no fue relevante que haya un relato de cuando el Señor cumplió 18 años, cuando le regalaron el caballito de madera, era chiquito. No sabemos, no es importante, no es relevante, ¿entienden? Pero sí es relevante todo lo que dice. Claro, si lo invitaban, ¿cómo era? Qué sé yo, bueno. No es exhaustiva, o sea, no es un tratado científico. Hay muchos que quieren desacreditar la Biblia como diciendo, porque... contradiciendo, cuando en realidad la Biblia habla, por ejemplo, de la atmósfera, de la esfericidad de la Tierra, de que la Tierra gira alrededor del Sol. Cuando estaba Galileo Galilei lo volvieron loco con todo este tema y ya la Biblia venía hablándolo. Entonces, pero no es exhaustiva, no es un tratado ni de psicología, ni de ciencia, ni de... No. Conclusión, es indudable que Dios ha hablado y sigue hablando a la humanidad a través de distintos medios. Cada una de esas vías revela algo del carácter, los propósitos y las obras de Dios. Bueno, hay ejemplos. Y habla de la complementariedad de la revelación general con la revelación especial. En otras palabras, aunque la revelación general muestra el camino para hallar más luz, la revelación especial nos muestra el camino para hallar la redención de la humanidad, que es Jesucristo. Muy bien. Si tenemos unos minutitos más, arrancamos con la doctrina de la inspiración. Vamos a ver ahora sí, ahí tenemos un par de definiciones más que están adjuntadas. Bueno, creo que hay un par de definiciones, ¿puede ser? Que no están en el apunte. Bueno, partimos de este texto que es esencial. Yo esto quiero que... ¿Por qué? Porque ¿en qué crees vos? ¿En qué crees? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué yo puedo creer en la Biblia? ¿Por qué para mí tiene toda la autoridad la palabra de Dios? ¿Qué es un catecismo, un tratado, un manual de conducta cristiana? Mucho más que eso. ¿Por qué hay personas que... aún cristianos mismos que no le dan tanta bolilla a la autoridad de la Biblia en sus vidas? ¿Por qué? Entonces, todo parte de los conceptos que nosotros tengamos asumidos, arraigados.
este versículo es muy importante. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Perfecto, totalmente equipado, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que sobresale de este texto? Inspirada por Dios. Y el concepto, tal vez la traducción de la palabra no es la más afortunada, porque cuando nosotros hablamos de inspiración, cuando hablas de inspiración, ¿qué se te ocurre? ¿Que alguien que se inspiró? Ideas, estaba paseando por el parque, la florcita, los pajaritos, ¿te acordás? Claro, y se le dio por escribir un poema, una canción, mirando la foto de la novia, qué sé yo. Claro, me inspiré, te escribí esto porque me inspiré. Qué bárbaro. Qué poético, ¿no es cierto? Bueno, acá la palabra en realidad es una palabra compuesta que es la palabra theopneustos, ahí aparece en un punto más adelante, no importa, ahora no es trascendente, lo vamos a ver la semana que viene. La palabra theopneustos es una palabra compuesta por teo, que habla de Dios, y de neustos, que habla, es la misma raíz de la palabra neuma, de ahí viene espíritu, y habla, podríamos decir, de exhalación, soplo. Entonces es distinto que te digan soplo a inspiración. No sé si me entienden, ¿no? Tal vez no es, por eso digo, no es lo que pasa es que no hay una palabra que en español encaje justo. ¿Entienden? Entonces, primero, lo importante acá, lo que a simple vista nosotros vemos, porque ustedes lo dijeron y que a todos nos pasa, sí. No, que la palabra inspiración tiene como un doble uso. Sí. Es decir, una es la inspiración de que fue una revelación. Sí. Y después está ese uso que dice, para hacer eso, ¿en quién te inspiraron? ¿En quién te inspiraron? Claro. Es decir, ¿quién te transfirió la idea? ¿Quién te la mandó? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué situación? Y qué... Esa es la que aplica Sí. para el traslado, pero no totalmente. No totalmente. Porque, claro, yo puedo decir, bueno, me inspiré. Está bien, podríamos decir, tratar de razonarlo. Los escritores divinos se inspiraron. Bueno, pero no es del todo la idea. Ahí vemos que ellos, en todo caso, fueron receptores del soplo divino. El que toma la iniciativa, hay una actitud pasiva del escritor, pero el que toma la iniciativa es Dios mismo. Él transmite a través de ese soplo la escritura. Ahora, ahí escritura está haciendo referencia y hace alusión a los escritos bíblicos. Pablo escribe de tal forma que se da por entendido, Timoteo podía comprender de qué estaba hablando, no está hablando de cualquier escritura, está hablando de las escrituras. Ahora, hay una palabra, y con esto vamos a terminar, una palabra que pasa muy inadvertida, y esto es crucial, porque define y tiene una gravitación, porque ustedes van a ver que hay distintos conceptos de inspiración, muchos conceptos, y acá es donde toma importancia radical la exégesis. ¿Qué es la exégesis? El análisis gramatical, el análisis de las palabras con que fue escrita la Biblia. Entonces, esta palabra es la palabra toda. Es la palabra toda. Y para que no me acuerdo encima. ¿Cuál era la palabra para no chamullar? Porque es una palabrita tan tonta, tan breve. Es la palabra paz, con S. La palabra paz. Es muy importante, ¿por qué? Porque dice toda la escritura es inspirada por Dios. Para nosotros, ¿qué es toda? Todo esto, los 66 libros. Pero esa palabra es muy importante, ¿por qué? Porque no es solamente toda, todas y cada una de las palabras. ¿Entienden? Por eso es muy importante. Todas y cada una de las palabras fueron sopladas, de las escrituras fueron sopladas por Dios. Todas y cada una. Entonces ahí es donde reviste suma importancia el análisis de las palabras, no porque seamos fanáticos del griego y todo, no, pero es muy importante porque esto nos ayuda a tener un concepto correcto. Ustedes van a ver que hay un montón de, y lo vamos a ver la otra clase, conceptos de inspiración. ¿Y con cuál te queda? ¿No es cierto? ¿Con cuál te queda?
Porque tenés aquel que piensa en la inspiración mística, la inspiración natural, que los escritores de la Biblia fueron tipos como aquel músico prodigioso, aquel literato, escritor, un Leonardo da Vinci, un Miguel Ángel, qué sé yo, que tipos con una mente prodigiosa fueron los que se sentaron y escribieron, y la Biblia está constituida por todos estos escritos, de personas que... Eso se llama inspiración natural. ¿Creemos en ese tipo de inspiraciones? ¿Esa es la inspiración en la que nosotros creemos de la Escritura? Inspiración mística. Bueno, no lo voy a decir, no vamos a hablar de todo eso, pero la inspiración mecánica, el concepto de que Dios utilizó como si fuera un secretario, un amanuense, uno que toma nota de lo que le dictan. ¿Esa es la inspiración en la que nosotros creemos? Inspiración parcial o conceptual, o sea que un concepto está inspirado, porque dice, no, conceptos, ideas están inspiradas en la Biblia, entonces no toda la Biblia está inspirada por Dios. O sea, hay cosas que son erróneas entonces en la Biblia. ¿Cuál es la inspiración, el concepto que yo tengo de la Biblia? Entonces eso lo vamos a aclarar la semana que viene. Pero qué importante es entender eso, porque cuando vos comprendés qué es lo que quiere decir esto, todas y cada una de las palabras, por eso es importante, por eso vos nunca te pusiste a pensar, porque a veces desde el púlpito, miren, nosotros no tenemos el estilo, nosotros digo, pero no somos de estar todo el tiempo hablando, porque esta palabra en hebreo, no es. Pero sí, muchas veces sí, en conceptos importantes. ¿Y por qué? Porque es relevante, porque son palabras que Dios, que el Espíritu Santo quiso que estén ahí y tenían un propósito. Y son esclarecedoras. Terminamos con esto. Pablo le decía a Timoteo que tenía que ser un guardián de la verdad, que tenía que corregir lo deficiente. Yo creo que primero nosotros tenemos la gran responsabilidad y la gran labor de corregir aquellas cosas que son deficientes en nuestra propia vida a la luz de la palabra de Dios. Y después también contribuir al cuerpo de Cristo para que haya... a través del discipulado, a través de la enseñanza, vos decís, bueno, pero yo no predico desde el púlpito, no importa, a través de lo que nosotros comunicamos, de lo que transmitimos, a través de lo que vivimos, a través de lo que comunicamos del Evangelio, ¿qué clase de Evangelio vivimos? Todo nace, ¿cuál es el pensamiento en el corazón del hombre? Tal es él, dice la Escritura. Somos lo que tenemos en la cabeza. A veces nos cuesta tanto convivir unos con otros y llevarnos bien y perdonarnos y amarnos como tenemos que amarnos. ¿Por qué? Tal vez porque la palabra tendría que fluir más en nuestra mente. Pablo le decía a los colosenses que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. ¿Qué quiere decir ahí? Que circule libremente en tu mente la palabra. Hay que invertir tiempo en la palabra. Y reditúa. Y es como buscar tesoros. Hay cosas que el Espíritu nos ilumina, nos ayuda a comprender. Y son verdades, capaz que leíste muchas veces el mismo versículo, pero lees ahí y un día el Señor te habla al corazón. No porque te está revelando, te está hablando y te está iluminando en base a una verdad ya revelada, ¿sí? Y es la forma en la que va obrando el Espíritu Santo en nuestra vida. Así que yo te quiero animar a que juntos descubramos la relevancia que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas e invirtamos el tiempo que tenemos que invertir en ella, sabiendo que los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, y que tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios de levantar en alto esta palabra de vida. ¿Vamos a orar? ¿Sí? ¿Querés dirigirnos, Rodolfo, al Señor? Vamos a orar. Papá, te damos gracias.